Muy buenas tardes, mis amadas hermanas. Les saludo en esta tarde, esperando que se encuentren todas muy bien. Y bueno, llegamos al día miércoles nuevamente para iniciar nuestra clase del día de hoy. Y esta es la última clase del libro de Jeremías. Y se encuentra en Jeremías capítulo 52, del versículo 1 al 11. El nombre de esta lección es el patético final de la desobediencia. Y vamos a orar al Señor pidiéndole que Él nos ayude, ¿cierto? Que el Espíritu Santo nos revele su palabra y que pueda quedar, ¿cierto?, en nuestros corazones para poder hacerla realidad en nuestras vidas. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús voy a tu presencia para alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor, y darte a ti todo honor y gloria. Gracias, mi Dios, porque nuevamente nos juntamos con nuestras hermanas, Señor, para aprender de ti, para aprender de tu palabra. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú seas, Señor amado, en cada una de ellas, Espíritu Santo, que cada una de ellas se pueda conectar, que pueda escuchar este video y que pueda concentrarse, que no haya nada ni nadie, Señor, que pueda distraerla de lo que tú quieres enseñarle en esta tarde. Señor, y a mí úsame para tu gloria. Sé tú usando mis labios, Señor, para poder entregar tu mensaje, Señor, lo que tú quieres, Señor amado, que nada sea humano, sino que todo provenga de ti. Te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, como les decía, vamos a leer en Jeremías capítulo 52 y vamos a leer del versículo 1 al 11. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de Joaquín. Por eso el Señor se enojó con Jerusalén y con Judá y los echó de su presencia. Después Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. El día 10 del mes 10º del año 9 del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor marchó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Acampó frente a ella y a su alrededor construyó rampas para atacarla. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. El día 9 del mes cuarto de ese año aumentó el hambre en la ciudad y la gente no tenía ya nada que comer. Entonces hicieron un boquete en las murallas de la ciudad y aunque los caldeos la tenían sitiada, el rey y todos sus soldados huyeron de la ciudad durante la noche. Salieron por la puerta sitiada entre las dos murallas, por el camino de los jardines reales, y tomaron el camino del valle del Jordán. Pero los soldados caldeos persiguieron al rey Sedequías y lo alcanzaron en la llanura de Jericó. Todo su ejército lo abandonó y se dispersó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla, en el territorio de Hamat. Allí Nabucodonosor dictó sentencia contra Sedequías. Y en presencia de éste mandó degollar a sus hijos y a todos los nobles de Judá. En cuanto a Sedequías, mandó que le sacaran los ojos y que lo encadenaran para llevarlo a Babilonia, en donde estuvo preso hasta que murió. Amén. Podemos ver qué trágico fue el fin, ¿cierto?, de este rey Sedequías, quien hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y hermanas, el título de esta lección dice el patético final de la desobediencia. Y es un título bastante así como que nos asusta, ¿verdad? Saber que el final del que no obedece a la palabra del Señor es un final que realmente nadie quisiera vivir. Y el enfoque de la lección dice: si dejamos pasar la oportunidad de arrepentirnos por ser desobedientes, perderemos la oportunidad de la salvación. Y qué importante es que nosotros cada vez que hagamos algo que está malo ante los ojos de Dios, que podamos pedir perdón.
arrepentirnos, ¿cierto?, de nuestros pecados, ¿cierto?, y ser obedientes a lo que el Señor nos está mandando a hacer. Y la introducción de la lección se trata de lo siguiente. Primero que nada vemos la rebeldía de Sedequías. Sedequías fue el último rey de Judá. Fue coronado a los 21 años y gobernó durante 11 años. Fue nombrado rey de Judá por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él fue el que lo nombró rey de Judá. La destrucción de Jerusalén está estrechamente ligada a la maldad de Sedequías. Jerusalén, sabemos, lo veíamos, fue destruida, ¿cierto? Fue saqueada, todo el ejército del rey de Babilonia llegó y sitió toda la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que estuvo 18 meses ahí, ¿cierto?, fuera de la ciudad para que nadie saliera de ella. Sedequías, en un momento de gran crisis, desobedeció y no quiso obedecer a la palabra de Dios, pese a las profecías de Jeremías, que hemos visto en lecciones anteriores, que siempre el Señor le estaba hablando una y otra vez para que siguieran el consejo del Señor. Pero ellos siempre desobedecían a lo que el Señor les mandaba a predecir en los labios del profeta. Entonces vemos que pese a las profecías de Jeremías, Sedequías buscó apoyo, se alió con Egipto, pensando que ellos lo iban a ayudar en todo. Ya buscaron apoyo, se aliaron a Egipto y no siguieron, ¿cierto?, bajo la tutela o bajo el mando de Babilonia. Entonces, además, cometió idolatría este rey. Fue un rey idólatra, ¿cierto?, que iba a los lugares altos a hacer, ¿cierto?, a adorar a dioses ajenos. Incumplió su promesa de dejar libre a los siervos hebreos. Recordemos que antiguamente habíamos leído, también hemos visto que era un mandamiento de soltar a los hebreos, a los siervos hebreos, ¿cierto?, cuando eran esclavos de las personas, ¿cierto? Tenían que soltarlas, dejarlas libres, ¿verdad? Ese era un mandato del Señor, y este rey también desobedeció a ese mandato del Señor. Habiendo oído la palabra de Dios, de parte de Jeremías escogió el camino de la perdición. Fue un hombre, ¿cierto?, que prefirió el camino de la perdición antes de buscar la voluntad del Señor y hacer su voluntad, sino que siempre quisieron hacer su voluntad. Fueron personas desobedientes, así como muchas veces nosotros también desobedecemos a lo que el Señor nos manda a que hagamos, ¿cierto? Ahora, ¿cuál fue el trágico fin de este rey Sedequías? Dice, después de la traición de Sedequías, el ejército de Babilonia rodea la ciudad de Jerusalén, lo que acaba de decir, por 18 meses, causando una gran hambruna. Había mucha hambre porque ellos no podían salir de ese lugar. Entonces vino mucha hambre y fueron 18 meses los que fueron sitiados por el ejército de Babilonia. Sedequías y sus hombres de guerra huyen de la ciudad, pero son capturados y llevados al rey de Babilonia. ¿Ya? Ellos huyeron, ¿cierto?, al ver todo lo que estaba pasando, ¿cierto?, del hambre que estaba aconteciendo en la ciudad. Sedequías presencia la muerte de sus hijos. Sus hijos son degollados delante de él. También los príncipes de Judá. Yo creo que fue terrible para este rey poder ver, ¿verdad? Imagínense ustedes ver cómo sus hijos eran asesinados, degollados ante su propia presencia. Y también otra de las cosas terribles que a este rey le pasó fue que le sacaron sus ojos. Le sacaron sus ojos y es llevado a Babilonia, donde es encarcelado hasta que muere. Entonces vemos aquí cómo la desobediencia, cómo la falta de creer en las palabras del Señor le lleva a algo terrible.
¿cierto? Y así se cumple la palabra de Dios que fue anunciada en Jeremías 32, 3 al 5. Si usted tiene tiempo para que lo vea, ¿cierto? Donde Jeremías anuncia todo esto que acontece en este tiempo. Vivir fuera de la voluntad de Dios, apartarse de su camino, trae nefastas consecuencias sobre nuestras vidas. Es importante, amadas hermanas, que nosotros vivamos en obediencia, que vivamos según la voluntad de Dios. Muchas veces decimos que no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, quien nos guía, ¿cierto? Quien nos redarguye cuando estamos haciendo cosas que no son correctas ante los ojos del Señor. Muchas veces el Señor nos advierte a través de su palabra, a través de los siervos del Señor, de los pastores, a través de los líderes, a través de muchos. El Señor usa a cualquiera para darnos a conocer cuál es su voluntad. Pero muchas veces desconfiamos y no creemos, ¿cierto?, en que lo que nos están diciendo es que debemos obedecer al Señor y no hacer lo que a nosotros nos parece que es lo correcto. Y sabe que esto me llevaba a pensar en un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 31, que dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué increíble, qué impresionante es esto, hermana. Cuando nosotros no honramos al Señor, cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Yo no sé si usted ha vivido la experiencia de haber desobedecido al Señor y después haber recibido terribles consecuencias. Y todas esas consecuencias han sido ¿por qué? Por nuestra falta de confiar en el Señor, por ser desobediente, por querer siempre hacer lo que a mí me parece que es lo correcto. La palabra de Dios siempre se cumple, siempre se va a cumplir a plenitud la palabra del Señor. Y por eso, tal como lo había predicho Jeremías, ¿cierto? Judá es arrasada como resultado de la desobediencia del rey y del pueblo. A pesar de que Dios les enseña el camino de la vida, una y otra vez, Sedequías y el pueblo eligen el camino de la destrucción y de la muerte. Es muy fácil enredarnos en cosas que no son las que el Señor cree o las que el Señor quiere para nosotros. Y es ahí donde debemos tener cuidado, donde debemos cuidarnos, ¿cierto?, de que nuestros oídos espirituales estén atentos, nuestros ojos estén atentos a lo que el Señor quiere, a no ser engañados por nuestro enemigo. Sabemos que nuestro enemigo lo único que desea es nuestra destrucción, porque Él vino a matar, a destruir, a robar. Él es el padre de la mentira. Y muchas veces, si no estamos cubiertas, ¿verdad?, vienen pensamientos a nuestra mente que son totalmente contrarios a lo que Dios quiere de nosotros. Son totalmente erróneos. Y cuando no estamos apercibidas, cuando no estamos en oración, cuando no estamos buscando del Señor, cuando no estamos leyendo la palabra del Señor, ¿cierto?, vienen cosas a nuestra mente que no son lo que Él quiere, sino que son cosas que vienen a nuestra mente de parte de nuestro enemigo. Esto significa que la obediencia es lo que separa, ¿cierto?, es lo que separa la vida de la muerte. Si somos obedientes, ¿cierto?, tenemos vida, pero la desobediencia nos lleva a una muerte. Si obedecemos, recibimos vida eterna, la vida eterna. Pero si desobedecemos, ¿cierto?, obtendremos un gran sufrimiento y dolor. Entonces, qué importante, mi amada hermana, es que nosotros entendamos cómo debemos obedecer al Señor. Creo que todos estos estudios de Jeremías han sido estudios preciosos, pero ha sido una palabra muy fuerte. Él ha hablado claramente a nosotros. Y yo creo, hermanas, que nada es por casualidad. Los tiempos que estamos pasando son tiempos difíciles. Son tiempos totalmente diferentes a lo que hemos vivido hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta antes de que esta pandemia mundial, ¿cierto?, llegara también a nuestro país.
Entonces todo cambió, todas las cosas cambiaron. Ya no vamos al templo a adorar al Señor, ya no nos juntamos con todos nuestros hermanos, ya todo es a través de las redes sociales. Entonces, qué importante es que nosotros estemos aferradas, ¿cierto?, a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos pide cada día que hagamos. El Señor quiere lo mejor para nosotras. Muchas veces oramos por cosas que deseamos, pero hermanas, lo hemos visto tantas veces. Siempre el Señor tiene una respuesta, pero siempre tenemos que aprender a obedecer a lo que el Señor nos está diciendo. Muchas veces nos metemos en problemas porque no queremos escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Muchas veces la respuesta a nuestras peticiones es positiva. En otras oportunidades puede ser negativa. Y en otras oportunidades puede ser en un momento más adelante. Esperar pacientemente el momento que el Señor quiere que nosotras, ¿verdad?, hagamos lo que le estamos pidiendo. Es importante que podamos guardar en nuestros corazones esta palabra que es tan importante, que es la obediencia. Sabemos, hermanas, que no es para nada fácil obedecer. Es difícil obedecer. No es fácil obedecer. Cuando nos mandan a hacer cosas muchas veces que no queremos hacer, nos cuesta obedecer. Porque vemos delante de nuestros ojos, ¿verdad?, el placer temporal. Y también vemos la falta, ¿cierto?, la falsa paz que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Un placer temporal. Los placeres de este mundo son temporales, duran muy poco, igual que la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento viene solamente de parte de nuestro Dios. Este mundo jamás nos va a dar la paz que anhelamos, esa paz preciosa que solo Dios puede darnos. Entonces, qué importante es la obediencia. Obedecer al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia. Pero si obedecemos hasta en lo más pequeño que el Señor nos pida, usando la palabra de Dios como una brújula. La palabra de Dios es como una brújula, es la que nos guía en todo lo que nosotros necesitamos. Estaremos seguros si nosotros tomamos la palabra de Dios como una brújula que nos guía, ¿cierto?, que nos va guiando para tomar buenas decisiones, ¿cierto? Estaremos siguiendo, ¿cierto?, su camino, el camino que el Señor tiene para nosotros, sin que nos demos ni siquiera cuenta. Pero para esto, hermanas amadas, debemos nosotros obedecer. Hasta lo más pequeñito, como decía recién. Porque hasta lo más pequeñito a veces nos cuesta obedecer, ¿verdad? Es difícil. Perdón. Es terrible cuando nos apartamos de Dios. Vivir apartada de Dios. Porque cuando nos apartamos de Dios, hermana, viene el pecado en nuestras vidas, ¿cierto? Y cometemos iniquidades. No olvidemos que a Dios no podemos engañarnos. Nosotros tenemos que, nuestro testimonio tiene que ser un testimonio verdadero, ¿verdad? Que seamos cartas abiertas para todos. Nuestro testimonio habla mucho más que nuestro hablar. A veces solamente con nuestra forma de ser estamos predicando la palabra del Señor. Estamos siendo diferentes a la palabra del Señor. A veces pasamos momentos muy difíciles que parece que no somos capaces de soportar, ¿verdad? Hay momentos en nuestra vida que son difíciles, que parece que no podemos soportar, pero es ahí cuando debemos recordar, ¿cierto?, que solo la palabra de Dios nos brinda salvación y vida. En esos momentos recordemos que Dios es real, que Dios es verdadero, ¿verdad? Y Él nos guiará en esos momentos tristes, en esos momentos de angustia, en esos momentos de aflicción. En ella encontramos la solución a nuestros problemas, en su palabra,
encontramos la solución a nuestros problemas. Pidámosle ayuda al Señor. Cuando venga, ¿cierto?, la debilidad que hay en nosotras. Cada uno de nosotros conoce la debilidad que tenemos. A veces nuestro carácter nos juega en contra. Hay cosas que nos gustan y que sabemos que ante los ojos de Dios no son buenas. ¿Cuántas veces nuestras mismas amistades no es lo que Dios quiere para nosotros? Porque en vez de guiarnos hacia el camino de la verdad, nos guían al revés. Y tenemos que dejar esas amistades, ¿verdad? Entonces, qué importante es, ¿cierto?, que nosotros le pidamos ayuda al Señor. Porque Él será quien dice que en nuestra debilidad Él se fortalece. Pidámosle fortaleza, pidámosles al Señor entendimiento. Nunca olvidemos que el precio de la obediencia es la bendición. Si yo obedezco, hermana amada, si usted obedece, recibe bendición de parte del Señor. Pero el de la desobediencia, ¿qué es lo que vamos a recibir? Maldición. Eso es lo que vamos a recibir cuando somos desobedientes al Señor. Bendito sea su nombre y que Él nos ayude para poder nosotros obedecerle en todo tiempo y en todo momento. Cada vez que nosotros nos enfrentamos al dolor, al sufrimiento, a la disciplina, nos preguntamos: Señor, ¿me abandonaste? Porque hice algo mal, ¿cierto? Nos preguntamos nosotros mismas, le preguntamos al Señor: ¿cómo puedes hacerme esto? Con todo lo que yo te he buscado, ¿cierto? Con todo lo que yo he orado, con todo lo que yo te he servido. Muchas veces es la pregunta que nos hacemos cuando estamos pasando momentos de aflicción. Pero ¿sabe qué? Debemos nosotros recordar que sin falta la paciencia, el amor del Señor es quien diariamente nos repite: yo estoy contigo, hoy te espero de nuevo. Y ese hoy te espero de nuevo es: te estoy esperando para que ores. Estoy esperando que me busques, porque si me buscas me encontrarás, como dice su palabra. Eso es lo que nos dice el Señor: estoy esperando, no me he olvidado de ti. Eso es lo que el Señor nos dice cuando nosotros nos preguntamos por qué nos pasan cosas que quisiéramos que no fueran así. Cuando, Señor, yo te he buscado, yo he orado, yo te he preguntado, y sin embargo me suceden estas cosas. Pero el Señor siempre nos está diciendo: yo te estoy esperando. Yo te estoy esperando. Yo estoy contigo y no te he abandonado. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros guardado en nuestro corazón: que Él nunca nos abandonará, que su amor es paciente, es un amor tan hermoso, es un amor tan precioso, el amor del Señor, que debemos atesorarlo en nuestro corazón. Debemos estar seguras de que el dolor y la disciplina son el amor del Señor alentándonos a ser mejores. Si cuando pasamos problemas, cuando pasamos dificultades, cuando hay dolor en nuestro corazón, cuando hay aflicción, cuando el Señor pone su mano, ¿verdad?, y la estamos pasando mal, nunca olvidemos que el Señor hace eso. ¿Para qué? Para que seamos mejores cada día. Cuando somos disciplinados, cuando le conocemos a Él, de ese modo lo conocemos, ¿verdad? Cuando estamos pasando por momentos difíciles. El fin de aquel que no obedece a la palabra es trágico. Lo veíamos acá en lo que pasó con el rey de Sedequías, ¿cierto? Es trágico, fue trágico cómo terminó su vida. ¿Por qué? Porque se dedicó a hacer su voluntad. Se dedicó a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y no olvidemos que el Señor no puede ser burlado. Nosotros nos podemos engañar entre nosotras mismas. Nosotros vemos el rostro, ¿verdad? Nosotros vemos lo que está frente a nuestros ojos. Mas el Señor ve lo profundo de nuestro corazón. Así que Él no puede ser burlado. Obedezcamos a la palabra de Dios, quien nos da paz y protección. Obedezcamos, aprendamos a ser obedientes. Eso nos ayudará
para seguir adelante y salir triunfante. Y nos llevará a esa vida eterna, esa vida, esa tierra prometida que el Señor tiene guardada para nosotros. Pero lo importante es obedecer a lo que el Señor nos manda. Y quisiera compartir con ustedes, acá en el Tiempo con Dios hay un trocito donde dice una carta para Dios, y lo encuentro tan bonito, y dice: amado Espíritu Santo, nunca permitas que padezca de ceguera espiritual, que no me permita entender tus advertencias, así como le sucedió al rey Sedequías. El día que vuelvas, deseo salir a tu encuentro con sumo gozo. Espíritu Santo, ayúdame a recordar cada palabra que medito y a obedecerle. Qué importante es obedecer a la palabra del Señor. Que todas las lecciones que hemos tenido, ¿cierto?, en este tiempo, Jeremías ha sido un libro precioso. Para mi vida ha sido un libro precioso que me ha enseñado tantas cosas que he podido aprender a través de esta su palabra bendita. Aprendamos a obedecer. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, obediencia. Y la oración, ¿verdad? La oración dice: Dios, tú nos adviertes que la obediencia es mejor que el sacrificio, y ahora comprendemos claramente que el destino final de la desobediencia es la aflicción y el dolor. Ayúdanos a vivir una vida que obedece tu palabra hasta en lo más pequeño, confiando en ti. Amén. Gloria al Señor. El Señor les bendiga, amadas hermanas. Como siempre les digo, espero que esta palabra, esta enseñanza sea de bendición para su vida, para que medite en ella y para que nos esforcemos para ser obedientes. Hasta los más pequeñitos seamos obedientes, y el Señor nos llenará de paz, de su presencia y de su gran amor, de ese amor inmutable, de ese amor incondicional. El Señor les bendiga, mis amadas hermanas, el Señor les guarde y que tengan una hermosa tarde. Y espero sus comentarios, no lo olviden, amén. Así que bendiciones, chao, chao.